Bueno, estuve viendo el código que me pasaste, va el artículo en realidad, Matías, y lo primero que noté es que, bueno, Pygame no tiene una función o un objeto para representar la cámara, así que lo que tenemos que hacer es tratar de replicar lo que una cámara haría, pero usando funciones un poco más primitivas, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, mira, yo te muestro más o menos cómo sería el esquema de creación de una cámara. Vos en el juego vamos a suponer que esta es la pantalla que tiene 500 píxeles por 480. Igual acá no lo voy a poner eso exacto, pero como para que tengas una idea es algo así. Vamos a suponer que esta es la cámara y vos tenés, eh, por lo que vi, este fondo, estos dos personajes, ¿no? Bueno, también está el proyectil, pero por ahora con esto nos va a servir. Bien, imagina que este es el juego, ¿no? Tenés la pantalla, el usuario solamente ve lo que está dentro de ese rectángulo negro. Y cuando arranca el juego, yo vi que le pedís al fondo que se dibuje en esta coordenada, en la coordenada 0, 0. Para simular el movimiento de cámara lo que vamos a hacer es, en lugar de imprimirla en la posición 0, 0, vamos a jugar un poco con esta coordenada para producir esa especie de desplazamiento. Y ese mismo desplazamiento se lo vamos a aplicar a estos dos personajes también, para que en realidad se mueva todo junto y parezca, digamos, que de alguna manera lo que se está moviendo es la cámara y no el fondo, ¿no? El fondo y los personajes. Para eso lo que nos vamos a hacer es crear una variable que se llame cámara X y la vamos a empezar con el valor 0. Si yo a cámara X le pongo, por ejemplo, menos 100, lo que debería producir es algo como esto, ¿sí? Se debería imprimir en esta posición. Si le pongo menos 150, debería ir más o menos a esta posición. Si le pongo 0 de vuelta, debería dibujarse acá. Así que te muestro primero en el código qué cambios le vamos a hacer. Arrancamos con esto, ¿no? Con el personaje y la cámara estática. Un poco más abajo, ¿dónde fue? Por acá. Por acá. Esta línea de código es la que imprime el fondo. Y acá están las dos coordenadas que yo te decía. 0, 0 es que el fondo va a aparecer justo en la esquina superior izquierda. Si yo le pongo, por ejemplo, 100, 100, es como si le estuviera diciendo que se imprima acá, digamos, ¿no? En esta coordenada que sería más o menos la 100, 100. Fíjate que ahora debería haber, ¿ves? El fondo un poquito desplazado. La coordenada vertical y está bien que sea 0, pero este es el valor que nos gustaría cambiar, digamos. Poder modificar la posición horizontal de la cámara. Yo lo que te decía era por ahí se puede hacer una variable cámara X que tenga el valor, vamos a poner 0 para empezar. Es una variable global, así que le voy a poner acá global cámara X y la vamos a utilizar acá para pintar el fondo. Fíjate que si yo lo ejecuto se ve igual, no cambia nada, pero si le asigno un valor, por ejemplo cámara X menos 200, deberías ver que ahora se ve, fíjate, casi toda esta nube completa, que es esta que aparece acá, o sea que estamos más o menos en esta situación. A ver si se puede ver. ¿Ves? Esto es más o menos lo que estamos logrando que se vea. Cuando antes casi no se veía esta nube blanca grande. Ahora, para jugar un poco con estos valores, por ahí lo que podés hacer es tomar la coordenada X de la cámara y vamos a, en cada cuadro de redibujado, lo que vamos a hacer es restarle 2 píxeles, o vamos a hacerle 5 para que se note. Y fíjate que acá ya estamos logrando como una especie de efecto de movimiento del fondo. Acá se ve que el personaje, ves que como que se empieza a clonar muchas veces. Eso es porque la imagen no es lo suficientemente grande, la imagen de fondo. Si la agrandás eso no va a pasar.
Ahora, mi idea no es que la cámara se mueva sola, sino que se mueva, por ejemplo, con las teclas, o que persiga al personaje, o que se mueva en base a otro tipo de condición. Por ejemplo, para probar lo que podríamos hacer es tomar la coordenada horizontal del mouse, que se hace así, como pgame mouse get pose. Y con esto le estaría diciendo a pgame que el valor de la variable cámara X tiene que depender, o tiene que ser igual, mejor dicho, a la posición del mouse. Fíjate que yo ahora me muevo para el costado y estoy controlando el movimiento del fondo, ¿no? Y fíjate, esto era lo que te decía, si vos llegas hasta este punto más o menos, el fondo ya se empieza como a romper todo, digamos, porque se ve este borde de la derecha. Una cosa que podrías hacer para evitar que esto suceda, primero era agrandar el fondo, ¿no? Como te decía. La otra es tratar de ponerle un límite a esta variable. Que cámara X no se vaya de determinada posición. Yo para hacerlo voy a imprimir la coordenada X de esa cámara, de esa variable. Y voy a tratar de detectar en qué punto, a ver, voy a evitar que este me pegue, más o menos en qué punto se empieza a romper el fondo. Fíjate que ahí ya se empieza a notar raro. Y si te fijas en la consola de atrás se ven los numeritos, ¿no? Dice menos 300, más o menos menos 360 sería el límite, acá. Ahí. Si el número es inferior a ese límite, ya el fondo se empieza a romper. Y lo mismo acá, ¿no? Si yo esto lo desplazo demasiado hacia la izquierda, 0 sería el límite también. Así que lo voy a hacer de esta manera. Voy a consultar si cámara X es menor a menos 360. Le voy a poner ese límite, menos 360. Y a su vez me gustaría que cámara X como máximo llegue a 0. Entonces ahora fíjate que yo voy a mover la cámara, pero llega hasta este límite, hasta acá, y ya de ahí no se desplaza más hacia la derecha. Igual estoy viendo que un poco se rompe la nube de acá arriba. Por ahí el límite lo tendría que achicar un poquito más. Le voy a poner 350. Bueno, ahí creo que está mejor. Bueno, ahora una cosa, yo estoy moviendo solamente el fondo, lo cual hace que se vea bastante raro, ¿no? Porque el personaje es como si estuviera flotando en el aire. Para completar el efecto de la cámara, vos lo que tendrías que hacer es tomar esta variable cámara X y también utilizarla en el dibujado del personaje, del protagonista y del enemigo. Eso lo tenés por acá, creo que es, sí, es player, esta clase de acá. Y en este punto, acá donde se usa blit, es donde se dibuja el personaje en pantalla. Así que lo que voy a hacer es en la coordenada X le voy a sumar cámara X, acá también, acá también, es decir, en todos los lugares donde diga blit, ¿no? Donde se llama esa función, esta función que está acá. En esta parte, fíjate, también se usa self.x, pero esto no lo vamos a cambiar, porque en realidad lo único que hacemos con el efecto de la cámara es dibujar a los personajes desplazados un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha. Eso es lo que tratamos de simular. Así que esto no habría que cambiarlo porque creo que es para una colisión. Y tendría así que ir ahora a... Bueno, en el proyectil también lo vamos a hacer, donde se dibuja. Cámara X y me estaría faltando el enemigo. Sería acá. Acá. Esto no sé qué es.
Bueno, y este hitbox no habría que cambiarlo, a ver. Entonces ahí fíjate que ya el personaje, si está parado en el lugar, se desplaza correctamente, y lo que se ve súper raro es esta cosa de acá arriba, que es creo que es la energía, ¿no? Sí, es la energía del bicho. Lo que tenemos que hacer acá es desplazarlo también, supongo que es esto. Esta es la coordenada X, cámara X. Cámara X. Ok, ahí estaría. Fíjate que ya el personaje se mueve y la barra de energía también lo persigue. Bueno, ahora lo que tenemos que cambiar es en esta parte donde yo estaba utilizando la coordenada del mouse para definir la variable cámara X. Lo que tenemos que hacer es que la cámara persiga al personaje, al protagonista. Que el protagonista estaba en una variable que era, no sé si era Hero, no, ¿cómo se llama? La clase es Player. Bueno, acá está la variable, sería man. Lo voy a imprimir para estar seguro. A ver si man X me da la coordenada del personaje. Bueno, sí, parece que sí, así que vamos a usar. En lugar de asignarle la posición del mouse, lo que le voy a asignar es man X. Y ahí ya deberíamos hacer que la cámara esté siguiendo al personaje todo el tiempo. Fíjate que ahora yo me muevo y la cámara me sigue a donde me muevo. Ahora, podemos jugar un poco con esos valores de la coordenada, porque si yo, por ejemplo, le sumo a esto, le sumo 100, voy a estar moviendo la cámara un poquito hacia la derecha. De modo tal que el personaje quede más cerca del centro de la pantalla, ¿no? Esto es ideal, por ejemplo, si el juego si en el juego solamente tenés que correr hacia la derecha, está bueno que el personaje tenga mucha área visible hacia adelante en la pantalla, ¿no? Me refiero a que quien esté jugando, a que quien esté jugando vea toda esta parte de la pantalla hacia adelante, ¿no? Que se pueda anticipar a los objetos que vienen. Ahora, si el personaje se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, que creo que es este caso, por ahí te conviene ponerle un número más cercano a la mitad del tamaño de la pantalla. Yo le puse 250 porque el ancho de la pantalla era de 500, ¿no? Entonces fíjate que ahí ya el personaje se mueve, la cámara me sigue hacia la izquierda y hacia la derecha. Excepto acá que hay como una pared. Espera, primero vamos a ver qué es esa pared. Cuando el personaje, a ver... Claro, acá hay un límite, ¿no? Cuando el personaje está a la izquierda de los 500 píxeles se puede mover hacia la derecha, y si no, parece que... Le voy a poner un valor más grande a ver si es esto. Sí, bueno, ahí ves, pude sobrepasar ese límite de 500 píxeles. Y acá es el píxel 800, ¿no? Por lo que veo acá en la consola. Así que le vamos a poner ese límite. Acá son 800. Y después... Acá estoy buscando. El otro lugar donde aparece 500 es en el disparo. A ver. Claro, los proyectiles se ve que mueren... Claro, los proyectiles mueren acá en el píxel 500. Así que lo que me conviene es también ponerle 800 acá. Ahí está, ahí los proyectiles pueden incluso llegar hasta el píxel 800, que es por acá. Bien, y
Parece que no hay ningún otro lugar donde diga 500. Raro, porque el enemigo, ¿hasta dónde llega? ¿Sí? El enemigo se detiene ahí, no sé por qué. A ver, enemigo. Ah, y ahí vuelve. Bueno, se ve que cuando definís esta variable, path, tendrías que pasarle valores nuevos, ¿no? O sea, no vas a estar limitado al tamaño de la pantalla acá. ¿Qué más? Sí, otra cosa para ver es que la cámara, fíjate, cuando yo la empujo, cuando estoy, digamos, en el centro de la pantalla, me sigue casi al instante, ¿no? Es decir, yo toco hacia la derecha y la cámara ya se mueve inmediatamente. Por ahí lo que está bueno en estos juegos es que vos hagas que la cámara se mueva con cierta suavidad, digamos, ¿no? Que parezca una cámara más realista. Se puede hacer así eso. Vos, en lugar de definirle un valor absoluto, esto sería mover la cámara inmediatamente. En lugar de darle un valor fijo a la cámara, lo que puedes hacer es poner algo que se llama diferencial, ¿no? Como una cuenta, una fórmula. Que es así, vos, en lugar de asignarle valor, le pones un más acá, significa que vos lo vas a incrementar a la posición de la cámara dependiendo de lo que aparezca acá, a la derecha. Y la fórmula básicamente es esta. Vos primero tenés que definir cuál es el punto a donde querés llegar, ¿no? Este sería. Acá es a donde querés que se mueva la cámara. Después le tenés que restar la posición actual de la cámara y a todo esto dividirlo por un número. Por ejemplo, si vos le pones 30, que es un número bastante grande para esta ecuación, vas a ver que la cámara se empieza a mover con más suavidad. Fíjate que yo puedo llegar al borde, casi al borde de la pantalla. Cuando me detengo, la cámara se sigue moviendo. O sea, como que está ajustando la posición de manera diferida, digamos. Si yo pongo un valor, por ejemplo 100, mucho más grande, el movimiento va a ser más suave todavía. Fíjate que yo me detengo acá y la cámara recién se está moviendo, está tratando de posicionarse en el centro de la escena. Valores más pequeños, 5, hacen que la cámara se mueva un poco más brusca. Fíjate que ahí ya es un poquito mejor de lo que estaba antes. Por ahí un valor como 10 estaría bueno. Bueno, y con esto creo que estaría el movimiento de la cámara, Matías. Cualquier cosa, avísame, si tengo un ratito te doy una mano. Abrazo.